Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Fuerte y Claro. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los amigos de la República. Carlos, hablemos un poco entonces de esto. Para sorpresa de nadie, el señor Rafael López Aliaga falta a su palabra, falta a los compromisos que asume con su electorado. Una vez lo eligieron para la Municipalidad de Lima, abandonó para irse a la presidencia, lo eligen para senador, abandona para regresar a la alcaldía. ¿Qué podría estar pasando? ¿Consideras que podría estarse configurando lo que ya han tratado de llamar como un intento de revertir la norma, de sacarle la vuelta a la norma electoral? Bueno, está haciendo lo que varios alcaldes en su momento, desde el 2015, han repetido varias veces, ¿no? Esta norma, esta reforma constitucional se rige desde 2015 y desde entonces se prohibía que las autoridades locales y regionales pudieran reelegirse inmediatamente. Lo que está haciendo Ujú. López Aliaga es prácticamente repetir la jugada que varias personas han realizado antes que él. Justamente en redes, un colega, Renzo Rota, me hacía recordar el caso de Eduardo Blest, de San Miguel, quien Ujú. acabado su periodo en el 2018, él postula como teniente alcalde en ese entonces y gana, ¿no? Y en el periodo después postula nuevamente como congresista y luego postula como alcalde y llega. ¿Y sabes quién? O sea, estaba revisando justo ahorita que veía tu introducción y hablabas con Allison. El mismo Allison ha sido por varios años alcalde de Magdalena y cuando acabó su periodo y en su momento rige la norma, se va para Cañete a postular, pero en Cañete no llega al cargo, no lo eligen. Y Claro. luego, pasado el tiempo, ya recién llega a Magdalena nuevamente, ¿no? Pero esto Pero, lo que vemos por parte de López Aliaga es, digamos, irse contra la esencia de la propia norma, ¿no? La norma te dice, oye, está prohibido reelegirse inmediatamente después de concluido tu inmediatamente. periodo. Y lo que estás haciendo tú, o lo que está planeando tu equipo, que quién sabe que con esa leguleya tan viva que es claro, postular como teniente alcalde, como regidor número uno, y eventualmente quién sabe bajo qué jugada harían para retirar al alcalde, que según he leído a Naupari, él lo que sería es que se inicie una vacancia del alcalde y solamente ahí es que podrían bajarse a este señor Luis Rubio para que suba López Aliaga al cargo, ¿no? Y claro, y para que luego volvamos a ver la misma historia que ya hemos vuelto a ver estos años, ¿no? Desde que López Aliaga salió elegido como alcalde. Sí, decía otro de los candidatos a la alcaldía, el señor Carlos Brus, cuando le preguntaron esta mañana en Exitosa, ¿no? Que le parecía que era una jugada planificada la de poner a una persona mayor en el cargo para luego encontrar la argucia legal para poder sacarlo del cargo y que o de manera legal pero no legítima, ¿no? Que hay una gran diferencia entre ambas palabras, el señor López Aliaga tuviera que asumir. Otro de de las aristas interesantes era el que aportaba el señor Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, que apuntaba al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que va a tener un cargo importante en esto y al que también apelaba el señor Bruce, que finalmente es la entidad que tiene que revisar las candidaturas y decidir si cumple con todos los requisitos o no lo hace. Desde el punto de vista meramente legal, quizás sí no está configurando ningún ilícito, sino que se está aprovechando de un vacío. Pero lo que decía este analista es que lo que deberían hacer es rechazar su candidatura porque está yendo directamente contra el propósito por el que fue creada la ley, que fue la no reelección, la diversificación dentro de los partidos. ¿Qué opinas sobre eso? Exactamente, irse contra el espíritu de la norma. ¿Cuál es la gracia? Y no es cualquier norma, estamos hablando de la propia Constitución. Entonces, ¿cómo puedes irte, sacarle la vuelta a la propia Constitución cuando te lo menciona de esa forma? Ahora, según las fuentes, nos habían comentado de que no solamente iba a ser López Aliaga quien estaría haciendo esta jugada, sino van a ser muchos más alcaldes que ahora están en el cargo. Son alrededor de seis o Wow. siete y varios vinculados también al entorno de Renovación Popular. Entonces, no va a ser un escándalo lo que vamos a ver en estas elecciones en este año, en el tema de municipales, porque vamos a ver a varias figuras que son alcaldes y van a postular como el número uno de la lista, ¿no? Y claro,
la idea que hay detrás y que seguro va a pegar es, oye, pero he hecho este periodo he sido elegido en este periodo de cargo y necesito más tiempo para acabar, entonces elíjanme, ¿no? Y va a tener la figura detrás del alcalde títere, ¿no? Y al costado al alcalde oficial, ¿no? Al que manda detrás de las sombras. Claro, la palabra que usaba, por ejemplo, este analista era un candidato monigote, como tú dices, un títere que ponen de manera útil, que acepta sabiendo que no va a ocupar el cargo, que lo va a ocupar por un periodo muy corto de tiempo, si es que llegase a ser elegido, ojo, porque una cosa es que estén intentando hacer esta maniobra y otra muy distinta es que haya parte del electorado que sea tan ingenua de creérsela y de darle a Renovación Popular las herramientas para un intento de reelección completamente encubierto, ¿no? Y ese es un punto interesante, ¿sabes? Porque a López Aliaga lo hemos visto mucho en la pantalla estos últimos años, ya sea como alcalde, siempre confrontacional, y lo hemos visto mucho como candidato, mucho más confrontacional aún, ¿no? Entonces, vamos a ver a López Aliaga de nuevo como alcalde este año de nuevo. Es fuerte porque vamos a tenerlo después de que él haya cuestionado duramente, como lo has mencionado al inicio del programa, y irse contra las autoridades electorales, ¿no? Y va a tener que postular con otras figuras, pues que van a ir con una estrategia prácticamente de golpe, y no va a ir contra cualquiera, él va a ir también a pelear el sillón municipal contra Daniel Urresti, que es de Podemos, ¿no? Y él fue justamente contra López Aliaga en las elecciones pasadas y por 1% le ganó, ¿no? Y ahora vamos a tener más contendientes. Va a estar el mismo Allison, va a estar Carlos Cruz, Roosevelt Paredes. se habla de Susé Paredes también, ¿no? Entonces hay varias figuras que van a estar ahí metidas. Ahora, ¿qué tanto, qué tan gastado, lo que yo me preguntaría, irá López Aliaga para estas elecciones? Yo diría que es recontra gastado. Yo no creo que el ciudadano común, incluso de los de la derecha, están cómodos con ver un López Aliaga que viene de criticar duramente, de hablar fuerte contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tras perder en las elecciones pasadas, y luego vuelve a pedir el voto, ¿no? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué voz? ¿No? Entonces yo lo veo muy complicado de que el limeño pueda quizás sentirse interesado nuevamente en López Aliaga, más aún porque hay varios cuestionamientos a lo que ha sido su gestión, ¿no? O sea, no miremos, claro, el tema de Lima, que hay zonas que han sido bien cuidadas, pero veámoslo de noche, donde vemos el Jirón de la Unión completamente lleno de ambulantes. Veamos el caso que siempre expone Eduardo Salmón, que es la vía expresa sur, ¿no? Donde siempre hay accidentes y que se ha visto de que no fue Alemania. construido debidamente con expedientes técnicos debidos. O también recordemos el tema mismo de los trenes, que va a ser siempre el golpe fuerte que va a recibir en adelante, ¿no? ¿Qué nos va a decir ahora? Oye, quiero ser alcalde para hacer Claro. funcionar los trenes. Lo dudo. Y había un punto en particular que mencionaba Alison y que creo que no es, que no hay que pasarlo desapercibido, ¿no? Lo que señalaba Alison, poniendo el disclaimer de que no es un agente absolutamente imparcial, ¿no? Es alguien que habla desde un punto de contrincante para esta alcaldía, pero lo que él decía es que esta leguleyada o esta argucia podría estar intentando evitar que alguien nuevo entre para que por fin se hagan transparentes los estados de cuenta y el manejo administrativo y financiero de la municipalidad. Recordemos que la Contraloría advirtió del endeudamiento a través de los bonos municipales de Rafael López Aliaga y que ha señalado que van a tardar por lo menos unos 20 años en pagarse luego de que hubiese hipotecado los tributos de todos los contribuyentes. Y lo que señalaba Alison, que podría hacer sentido, es que no, esta necesidad, esta angustia, porque no se entiende, ¿no? No se entiende a alguien que todo el tiempo ha llamado caviar a quien quiere ocupar cargos en el Estado, no logra uno y luego quiere otro, pero se sigue aferrando al que tenía antes. Entonces, parte de lo que él trataba de explicar era que esto podría estar tratando de evitar que entre alguien y que vea el estado real en el que se encuentra la municipalidad de Lima. Mm.
Sí, y es verdad, porque también recordemos que el mismo Consejo Fiscal había cuestionado el tema de este endeudamiento que estaba realizando la Municipalidad de Lima. Hay varios problemas que se van a tener que hallar con la siguiente gestión municipal que entre, ¿no? Y sí, va a ser una suma de varios temas, los nombramientos, las designaciones que hay dentro de la municipalidad, van a tener que ver también bueno, diversos temas, ¿no? Y especialmente lo que son las obras mismas, ¿no? Las obras mismas que no se realizan con los expedientes técnicos que tanto se requieren, que tanto se piden y que López Aliaga pues los minimiza, ¿no? Esas obras pues prácticamente van a tener que verse, ¿no? Hablando de sacarle la vuelta a la ley, Carlos, hoy hablábamos desde diversos medios, creo que la primera que lo lanzó fue Rosa María acá en la República, sobre esta aprobación que hizo el Congreso a la modificación de la regla para evitar que los partidos pierdan la inscripción, precisamente hablando de elecciones regionales y municipales, ¿no? Se supone que tenían que ocupar por lo menos 50% de número mínimo de regiones en las que una organización debía presentar candidaturas y ahora lo han reducido a solo 30%. De las 26 circunscripciones, esto implica que tenían que presentar por lo menos candidatura a 13 gobiernos regionales y ahora con solo 8 o 9 ya están salvados de perder la inscripción. El partido que señala a Rosa María como el principal beneficiado sería Fuerza Popular, que de hecho fue el que aprobó desde la Comisión de Constitución el dictamen, pero no sería el único. ¿Podríamos explicarle un poco a la audiencia, Carlos, de qué va esto? Claro, mira, esta es una norma que ha presentado el Defensor del Pueblo en el 2024. Se debatió en la Comisión de Constitución que por entonces estaba presidida por Fernando Rospigliosi. En ese entonces esa norma no tenía ni siquiera mención o existencia de ese apartado, de esa esa disposición final que establece este mínimo, ¿no? De que si no tienes candidatos en el 50% de las regiones, simplemente pues se elimina se elimina el partido y pierde el registro, Pierde ¿verdad? la inscripción. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que esta norma había sido aprobada en la Comisión de Constitución en el 2024, ¿no? Por mayoría, y por ahí estuvo pues rondando, volando en el aire. No fue sino hasta este viernes, que debió ser la última sesión del Pleno del Congreso, en que esta de acá aparece y la expone el congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? De que pasan y presentan varios debates, varios planteamientos, y antes de que lo van a aprobar, alguien aparece con una propuesta y con un texto sustitutorio. Y ¡pran! Hmm. Meten ese punto final esa disposición final transitoria en el proyecto. Y que justamente, según lo que vamos a presentar mañana en IDL Radio, este congresista, pues, también claramente está interesado en no perder esa inscripción al igual que Fuerza Popular. Rosa María Palacios también lo explica en ese sentido, de que Fuerza Popular tiene interés en esto porque no tiene mucha presencia en las regiones y no tiene todos los candidatos en las regiones para estas elecciones municipales y regionales. Entonces, si es Claro, que no tiene esa presencia del 50%, simplemente va a perder. Va a perder su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y varios claro. partidos, además, están en esa misma situación. Recordemos que para estas últimas elecciones se han inscrito como, además de los 36 que participaron, hay más de 40 partidos que han logrado la inscripción y que pueden participar en las elecciones regionales y municipales. Y ahora también que pensaba hace un rato y comentando con una fuente, era de que es más que probable también de que haya congresistas que estén interesados en irse a postular en un puesto como alcalde o gobernador regional o quizás como hasta Ajá. como senador. Entonces les Claro. interesa postular y no perder la inscripción. Es que es Entonces hay, importante explicarlo así como tú lo has dicho, Carlos, para que las personas tengan toda la información disponible, ¿no? Esto está flotando en el aire desde el 2024, una ujú, modificación planeada para que los partidos que no presentan la suficiente cantidad de candidaturas a gobiernos regionales no pierdan su inscripción. El mínimo era un 50%, lo bajan a un 30%. Eso quiere decir que ya, si yo soy partido político, no tengo la obligación de presentar
13 candidaturas a gobiernos regionales, si presenté 8, me salvé y esas pueden prosperar. Antes no era así. Por materia de legitimidad y por temas de la interna política, había que tener un mínimo de representación a nivel nacional. Partidos que se estarían salvando a último minuto, qué conveniente, sería, se ha mencionado Renovación Popular, Fuerza Popular, el primero que ha sido el que ha aprobado esto, o justo antes de que se venza el plazo, incluso el partido Obras, ¿no? Que sí, no, definitivamente chorrea para todos, ¿no? Es curioso porque es ahí cuando empezamos a ver cómo es que se conforman las alianzas. Es exactamente el tema, chorrea para todos, porque aquí todos se van a beneficiar. En el Pleno, simplemente ese tema no se debatió. Lo presentaron, no hubo quejas, ¡pran! Y lo presentaron y lo votaron. Y es más, al tratarse de un tema que también les beneficia a ellos, pasaron de frente a la segunda votación. Se tenía que esperar 9 días para que ese tema se apruebe y se vuelva a votar, pero no, lo han votado inmediatamente al rato y lo han aprobado sin ninguna queja. Y claro, Increíble. acá no hay aquí no hay casualidades también, ¿no? Acá hay varios partidos que efectivamente han votado a favor y según estaba revisando, está Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, está Avanza País, está el partido, la bancada esta conformada por el congresista Bellido, ¿no? Entre varios más, y Somos Perú, claro. Y acá, ¿y sabes qué? Acá yo también estaba recordando que acá hay mucho interés por parte de los partidos que no han cogido bancadas para En para el el nuevo Congreso Congreso. bicameral, ¿no? Porque aquí les interesa mucho a los partidos que tienen fuerza en las regiones. Podemos, les interesa mucho también a Somos Perú, ¿no? Y también a Alianza para el Progreso, ¿no? Que son los que siempre tienen interés, ¿no? Entonces ellos están Claro. más que interesados y seguro que más que felices por haber aprobado ese tipo de normas, ¿no? Y claro, Todos quieren su nadie se ha tajada. enterado, no salía nadie, y lo peor de todo es que todos estábamos interesados en esta norma que había salido por Rospigliosi, ¿no? Por el tema de los fueros militares y policiales. Pero había esta otra cosa más. Claro, eso que mencionas al último también es muy importante porque finalmente vamos a ver qué partidos de los que no pasaron la valla electoral para el Congreso bicameral, que no van a poder tener representantes ni en Senado ni en Cámara de Diputados, se salvan gracias a esta modificación y logran obtener participación presentando a candidatos regionales que tienen chances de ganar gobiernos regionales. Y así los partidos siguen vigentes. ¿Y sabes cómo ha sido tan bueno el servicio y tan coordinado? De que esta norma, como comentamos, se aprobó el viernes en el Congreso y ya estaba firmada para el lunes, así de Ah, rápido. O sea, sí, el ni siquiera Ejecutivo promulgó rápido. ni siquiera la ley esta del Colegio de Artistas, que tiene encaletada también la norma anti-Delia Espinosa, fue aprobada tan rápido. Se demoró. En cambio, esta la han firmado antes, se ha firmado antes de que Balcázar viaje a Europa. Europa. Está Ese es completamente otro tema. coordinado. Otro tema que voy a ver contigo, pero no quiero entrar a eso antes de hablar otra vez del Congreso. Resulta que de manera unilateral, por un acuerdo interno, que seguramente tú ya tienes un poco más de información, todos los trabajadores del Congreso, sin distinción, han recibido un bono adicional de 2 UITs que corresponden alrededor de 9 a 11.000 soles y a Correcto. razón de que hasta el momento no hay información pública, no sé si tú tienes alguna fuente o data adicional desde IDL, pero Sí, es un bono nuevo, completamente nuevo, que se ha aprobado de manera interna y que le va a otorgar a absolutamente todos los trabajadores en cualquier rango, en cualquier tipo de modalidad de contratación, un bono adicional este mes de 9.000 solcitos. sí, justamente eso se lo comentaba a Epicentro que lo publicó y según una fuente, este nuevo bono ha sido aprobado por convenio colectivo, ¿no? Y claro, acá los convenios, los sindicatos dentro del Congreso son pues poderosísimos, ¿no? Fuerte. Y eso lo hemos estado viendo en años anteriores, que reciben bonos prácticamente por todo, ¿no?
Y ahora ha aparecido este dato que nos había llegado la semana pasada, tenía esa información, pero cuando buscábamos corroborar esa información, nadie tenía o hablaba de un depósito. Ayer se me informó por la tarde de que ya se habían depositado, pero claro, para tú lanzarte con la prueba, nadie te quiere pasar ahí el depósito, por lo pagado. Datos. Y bueno, esa es una práctica que en el Congreso se conoce mucho, porque según me comentan, aparte de lo que son estos bonos que no tienen nada que ver con el sueldo, sino son cosas que consiguen los sindicatos y reciben el dinero, es que ellos aparte, según dicen, reciben otros 5.000 soles más. Entonces, en el Congreso, trabajar dentro del Congreso es todo un beneficio. Nadie quiere perder el trabajo, todos quieren trabajar ahí porque prácticamente le chorrea el dinero de una manera increíble, ¿no? Y ahora este bono, que no sé cómo se va a justificar, me llama mucho la atención además de que los acuerdos de mesa directiva no se publiquen desde mayo, entonces no hay forma tampoco de cómo saber ese tipo de situaciones, Claro, y cosa que no además ocurría en gestiones anteriores, incluso con las de APP. Y a mí me consta porque yo revisaba estas cosas y las publicaba en las redes. Pero ahora, con el caso de este nuevo bono, ¿no? Que justo da antes de que acabe la gestión, es- se aprueban unos 11.000 soles más. Eso, ahí creo que está la clave, ¿no? El Congreso actual no se quiere ir sin aprovechar hasta la última gota que puedan saquear de los recursos de todos los peruanos. ¿De dónde sale el presupuesto del Congreso? De los contribuyentes. Y no se quieren despedir, ya que le queda muy poquito de legislatura, sin sacarle el máximo provecho. En materia de leyes, por supuesto, como lo que venimos conversando, de lo que están aprobando a último minuto y sin debate previo ni público, sino también en materia económica, porque resulta que nos tenemos que enterar por fuentes y por data y por información que no es de carácter público cuando debería de serlo, por transparencia, por ley de transparencia, que de pronto, gracias a un sindicato, se aprobó un bono adicional. ¿Por qué? Sabe Dios por qué. Luego no sé con qué frase lo van a justificar, van a encontrar la manera de decir que todos los trabajadores del Congreso se lo merecían. El problema es que esa plata es de los contribuyentes y el problema también en paralelo es que el Congreso ha cerrado enormemente la iniciativa de gasto para otras necesidades cruciales a nivel nacional, como lo que acabamos de ver de las becas, como el estado en el que se encuentran los colegios, instituciones públicas, hospitales, etcétera. Entonces, sí es terrible para la ciudadanía recibir este tipo de noticias, ¿no? Que con su plata los trabajadores del Congreso se están forrando antes de despedirse. Ojalá Claro, y no mañana tengamos un olvidemos poco más de información. Sí, Carlos. Claro, y no olvidemos, ¿sabes qué? El hecho de que cada 3 meses se les renuevan los contratos a los trabajadores, ¿no? Y claro, justo después de elecciones se está justo por acabarse o realizarse la nueva renovación. Y que, oh, qué casualidad, también justo en esos periodos les cae el bono. Sí, Entonces, son claro. cosas que Oh, qué pues, van, casualidad. van, van encajando de alguna forma. Qué lindo trabajar en el Congreso, ¿no? Qué belleza, de verdad. Es un fainón. No, sí, una fiesta todos los meses. No, no quería despedirte sin antes hablar de un tema que han abordado ampliamente en IDL. Este viaje, ¿no? Hablando nuevamente sobre los recursos del Estado, el viaje del presidente Balcázar a el Vaticano a encontrarse con el Papa, que leía un poco en tu publicación que no había sido exacto en su información. Dijo que iba a viajar el miércoles ante toda la polémica que había habido con respecto a su viaje. Sin embargo, decide viajar el lunes. Y hay Mm, algunos datos importantes ahí en la elección de esa fecha, ¿no? No hay que olvidarnos que el día martes iniciaba el juicio precisamente contra Balcázar por este tema del que ha sido acusado de apropiación ilícita de recursos cuando era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Y él, que había dicho viajo el miércoles, decide viajar el lunes, entonces, oh, qué pena, no estoy en el Perú para el inicio del juicio, no se puede instalar, tienen que postergar nuevamente hasta el 30 de junio. Esto sin mencionar algo que tú has analizado e investigado mucho más a fondo, que es la cantidad de viáticos que se están destinando, alrededor de $50.000 para una comisión de 7 personas
que incluya a la primera dama, por favor. ¿Qué hace el país pagándole el pasaje a la esposa de Balcázar para que vaya a conocer al Papa? Sí, y es un tema bien, bien llamativo, porque hace un rato, como mencionas, publicamos el registro de viajes, ¿no? Donde se ve que efectivamente Balcázar viajó el lunes. El domingo, el presidente Balcázar había dicho de que ante la situación de inseguridad voy a empezar a hacer una supervisión a nivel nacional por el tema de estabilidad, y claro, recibiendo la pelota por parte del alcalde de Lima, quien pedía apoyo por las manifestaciones y la toma de Lima y bla, bla. Y él supuestamente había pospuesto su viaje para el miércoles, porque iba a hacer todas esas actividades. Pero lo que no dijo es que el mismo día que él estaba dando esas declaraciones ante medios, él ya había recibido en Palacio al general Arriola, al ministro de Defensa y al jefe de la DINI, si no me equivoco también, de inteligencia. A esos tres personajes los había recibido y seguramente ahí habrá comentado esos temas. Al día siguiente, Balcázar solamente tiene unas reuniones hasta alrededor de las 2 de la tarde y ya registra, según lo que hemos publicado hace un rato en las redes de IDL Radio, el tema de que ya había viajado, ¿no? El lunes. Y claro, su agenda de viaje empezaba desde ayer. Ayer tenía que haberse realizado esta reunión con el jefe, con el presidente de la OSD. Ahí no estaba Alcázar, solamente estuvo el canciller Pareja. Y recién hoy día se la ha visto ya por la tarde cuando empezamos a publicar las cosas, ¿no? Hemos publicado cosas y al ratito empezaron a mostrar información de que ellos ya están reuniéndose con el jefe de la FAO, de las Naciones Unidas. Ahí hemos visto a varios ministros, ¿no? Y además que ayer ha tenido su reunión en Consejo de Ministros de forma remota, ¿no? Incluyendo reformas al Código Penal. Y claro, como mencionas, hay un tema adicional y curioso ahí que recién sabemos que existe una primera dama. Nunca antes se ha visto, hasta ahora desde que Balcázar llegó al cargo, de que había una primera dama. Hay información de que a veces llega a Palacio, realiza algunas actividades adentro, como una misa, etc. Más allá de eso, no se sabe ninguna otra actividad de la primera dama. Y ahora sabemos de que se le ha pagado por los viajes y viáticos para este tour por Vaticano, tour por Italia y también por Francia, ¿no? Creo que va a estar hasta el viernes. Y según tenemos entendido, también hay una pequeña delegación del Congreso que ha viajado con él. Entonces tenemos Sí, esta situación sí. de que efectivamente el presidente anuncia actividades que es por el bien del ciudadano, lo publican en todas las redes del presidente, de la presidencia, y simplemente no las hace, ¿no? Prácticamente están, en realidad lo que está haciendo es mentir, es eso, porque él dijo que se iba a ir el miércoles, pero no, se va el lunes, y oye, las actividades que ya se realizan por seguridad, sí, simplemente se fue de viaje. No, no, no está, me fue de viaje. Y lo que tú decías, ¿no? A diferencia de otros países, en el Perú, de manera formal, la primera dama no ocupa ningún cargo institucional, no se hace cargo de absolutamente nada, no tiene ningún rol dentro de la organización del Estado, por lo que no hay cómo justificar que con dinero del Estado se pague su pasaje al Vaticano, ¿no? Si ella quiere aprovechar la oportunidad para conocer al Papa, oye, mi esposo le cayó la presidencia del cielo y va a conocer al Papa, yo soy religiosa, quiero ir, fabuloso, anda, con la tuya, con la de Sí, ¿sabes? ustedes. Y sabes qué, hay un tema interesante ahí porque hace un rato publicamos la resolución de Cancillería en donde se mencionaba a los 7 funcionarios que iban a viajar y ahí no Sí, estaba la esposa del presidente. Sin embargo, en la influyó resolución después. publicada en el peruano, ahí sí sale bien clarito la señora de Balcázar, ¿no? Entonces, ¿a quién le bajaron del avión para poner a la primera dama? Ahí hay mucho que el presidente Balcázar debería estar explicando, ¿no? Pero claro, acá vemos pues a una figura que ha sido respaldada por el Congreso, está viajando por apoyo del Congreso, y no, claro, no por todo, porque tengo entendido de que Renovación Popular votó en contra, pero sí votó a favor APP, votó a favor el Fujimorismo, entre otros más, ¿no? Entonces, si hay algo que cuestionar, deberíamos cuestionar a los que están ahorita teniendo la mano en el sartén, ¿no? En el mango del sartén. ¿Tú te imaginas si esto estuviese sucediendo bajo el mando de otro presidente? Si a No, alguien que fuese oposición al fujimorismo se le hubiese ocurrido llevar a la esposa, el escándalo que sería.
¿no? Y sabes que solamente comparemos a los más cercanos, ni siquiera a los supuestos que das, sino consideremos a los más cercanos. Gerí cuando viajaba, al menos se tomaba las fotografías subiendo el avión y bajando el avión. Balcázar ni Por siquiera lo ha hecho menos. eso. Dina Boluarte al menos tenía el equipo de Canal 7 a su lado haciendo la transmisión en vivo, informando de que la presidenta llegó a Brasil o llegó a Estados Unidos. Ni siquiera eso tenemos con Balcázar. Aquí simplemente hay algo de transparencia que se está rompiendo de parte del presidente Balcázar de forma bien dolosa, porque ni siquiera hemos sabido en qué momento se fue realmente, ¿no? Hemos tenido que indagar para saberlo de verdad. Sí, increíble, increíble. Y Muchas claro, gracias, como tú querido pones, Carlos. Así, dime. sí, claro, y en el supuesto que pones, ¿no? Si hubiese sido elegido otro presidente que actuara de esa misma forma, ya te imaginarías las cosas que se estarían impulsando desde el Congreso, ¿no? Ay, vamos a vacarlo, no, está mintiendo, etc. El colmo. ¿Tú te imaginas si Pedro Castillo se hubiese atrevido a decir que Lilia Paredes iba a viajar de acá a Cajamarca? Ni siquiera, no, olvídate. No, y no solamente en el caso de Pedro Castillo, como tú dices, ¿no? Sino de esta complicidad o este silencio hermético que parece haber en torno a un presidente que tiene la venia congresal y al que no se le cuestiona absolutamente nada. Y en momentos complicados por el tema del indulto a Pedro Castillo, ¿no? Que hay esos cuestionamientos que están ahí también bien De la herméticos, gracia bien cerrados. presidencial. Hay cosas bien extrañas en Palacio que simplemente rompen el principio de transparencia. Bien, bien, querido Carlos, ¿con qué nos sorprenderás mañana en IDL para que podamos ir avisando a la audiencia? ¿Qué estás investigando en este momento? Más detallitos mañana sobre el tema que ya reveló Rosa María, ¿no? Ya como les comentaba, hay cosas que se deben saber respecto a quiénes benefician esta normativa que quieren hacer y que ya Perfecto. aprobaron, como mencionamos. Perfecto, querido Carlos, siempre mil gracias por tu tiempo y por tu lucidez. Muchas gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Un abrazote. Sí, Manuela, muchas gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Bueno, tristes y preocupantes a las conclusiones que llegamos después de este segmento con Carlos Viguria, porque lo que podemos identificar es un patrón de saqueo estatal desde diversas aristas de quienes lo conforman, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y ahora desde el municipal, en el caso del señor Rafael López Aliaga, alguien que abandonó la alcaldía dejando de lado a todas las personas que votaron por él para otorgarle ese cargo, que se comprometió, que dio su palabra diciendo que no lo iba a hacer, no la iba a abandonar, y traicionó esa palabra lanzándose a la presidencia. Luego de que no logra ocupar el cargo de presidencia, no alcanza el sello presidencial, tampoco le parece suficiente el obtener un escaño dentro de la Cámara donde se van a tomar decisiones importantes, el Congreso bicameral. Él ocuparía un escaño en el Senado como uno de los más votados de Renovación Popular. Pero nuevamente falta su palabra y les dice a los electores, a mí eso no me interesa, gracias, pero no soy yo de hacer consensos, yo quiero ser autoridad. Y entonces vuelvo a tocarle la puerta a aquella municipalidad que abandoné con el cuento de que el país me necesitaba y ahora vengo a decir, no, el país no me necesita tanto como les había dicho, creo que Lima me necesita más. Ya no la voy a volver una potencia mundial porque ha cambiado el eslogan, obvio, no logró hacerlo. Por el contrario, entonces, ¿cómo se atrevería a utilizar ese mismo eslogan para una nueva campaña? Pero no solo eso, sino que hace una leguleyada para sacarle la vuelta a una ley que está inscrita en la Constitución y que impide la reelección inmediata de alcaldes. Se inscribe como primer regidor dentro de otra lista planeando, no sabemos exactamente qué, pero probablemente una vacancia, una renuncia o una destitución de esta persona a quien están postulando como alcalde, al señor Luis Rubio, para que luego, oh, qué pena, tiene que ser, tengo que asumir el cargo que se me ha encomendado y tengo que entonces ocupar el cargo de alcalde. De una alcaldía que, ¿cómo la dejó? Con unos trenes chatarra que vendió como una gran donación que terminaron costando millones de dólares, con una municipalidad que está endeudada por las próximas 4 gestiones gracias a este maravilloso sistema de bonos,
con la destrucción absoluta de los espacios públicos, como lo que acaban de hacer en Chabuca Granda y como lo que vienen haciendo en materia ambiental en el campo de Marte, con esos grandes hitos pretende postular el señor López Aliaga y con una mal llamada vía expresa que no tenía estudios técnicos, que no contaba con los requisitos indispensables, ni técnicos ni ambientales, y que una vez que López Aliaga la abandona y la deja a cargo del señor Reyardo, incluso este tiene que declararla en emergencia. ¿Para qué? Para aprobar más dinero, para hacer obras complementarias, aceptando que la vendieron como la gran cosa y que la inauguraron por todo lo alto cuando no estaba lista. Ha ocasionado ya 2 muertes y al menos 10 accidentes viales. Esa es la alcaldía a la que quiere regresar. Con esos hitos pretende volver a postular. Vamos a ver quiénes son los ingenuos que le creen y le otorgan su voto una vez más.